from Anonymous 41. Hace más de 125 años tuvo lugar la primera proyección pública de imágenes en movimiento y desde entonces hemos estado intentando pensar qué es el cine y cómo funciona. Arte, espectáculo, industria, técnica... ¿Y por qué tendríamos que quedarnos únicamente con una de estas categorías si el cine es, a la vez, la suma de toda una serie de manifestaciones humanas? Para entender qué es el cine, quizá lo primero sería pensar de dónde viene y después cómo funciona. No son respuestas sencillas, pero podemos sugerir algunas ideas interesantes. Por ejemplo, sabemos que el cine funciona como una suma de artes anteriores. De la pintura o de la arquitectura, aprende a componer espacios, a jugar con las zonas de luz, de sombra, la perspectiva. Del teatro y de la danza, aprende cómo se mueve el cuerpo sobre el espacio, qué distancia puede tener frente a los objetos en el tiempo. De la música, la manera en la que se puede dotar de ritmo a una acción. ¿Por eso decimos que algunas películas nos parecen lentas y otras rápidas? Claro, pero lo interesante es preguntarnos por qué son así y no de otra manera. Igual que cada canción tiene su tiempo y su tono, también una película intenta combinar esas herramientas. De la literatura, el cine ha aprendido a contar historias, a trabajar los personajes, su evolución, aunque no todo el cine es narrativo. Es el caso del cine documental o del cine experimental. En efecto, no todo el cine se limita a plantear lo que llamamos ficción. El cine documental intenta ayudarnos a comprender ciertos aspectos de la realidad en la que vivimos, o que utiliza explícitamente herramientas para que podamos profundizar en aspectos que nos rodean. Sin embargo, que un documental trabaje con la realidad no quiere decir que sea objetivo. Tomemos por caso El triunfo de la voluntad, de la directora alemana Leni Riefenstahl. Ya en 1935, lo que se presentaba como un documental era en realidad una pieza de propaganda. No hay objetividad en la manera en la que muestra, por ejemplo, cómo marchan los soldados o cómo habla Hitler. En el momento en el que una directora sitúa la cámara en un sitio, nos hace mirar desde una posición. Es decir, que nos hace sentir algo que puede emocionarnos, asustarnos, entristecernos o manipularnos, claro. Como estamos viendo, esto podría parecer un poco paradójico, ¿verdad? El cine trabaja con elementos objetivos. Los que se sitúan frente a la cámara, pero siempre con una voluntad emocional, subjetiva. Esa voluntad puede tener forma de historia, como en las películas de ficción, o de argumentación, como en los documentales. Pero también puede ser abstracta, experimental, buscando que las películas despierten en nosotros ideas y sentimientos a partir de la propia materia de las imágenes. No siempre hay que entender las películas, sino que muchas veces basta con que podamos confiar en ellas. Pero para ello hay que saber cómo funcionan. Entonces, si el cine bebe de todas las demás artes, ¿hay algo que sea propiamente cinematográfico? Es una pregunta compleja, pero se puede responder en lo que llamamos la forma cinematográfica. En primer lugar, la cuestión de la forma es fundamental para entender cómo funciona una película. Puede que en un primer momento lo que más nos llame la atención de cualquier film sea la historia que cuenta, quién es el protagonista, qué amenazas le esperan, cómo sobrevive a los peligros. Sin embargo, a poco que lo pensemos, lo interesante no es simplemente lo que cuenta una película, sino cómo lo cuenta. Antes, hablábamos de dónde se ponía la cámara y lo que nos dejaba mirar en cada momento. Pero habría muchos más aspectos. Por ejemplo, ¿cuánto dura cada plano concreto? ¿Por qué los protagonistas van vestidos así y no de otra manera? ¿Se mueve la cámara hacia algún lado y al hacerlo le da más protagonismo a algún personaje que a otro? ¿Qué música concreta suena en esa escena y qué nos quiere hacer sentir? Todas estas cuestiones que generan posibles significados más allá de lo que la película está contando son lo que llamamos la forma cinematográfica. Desde ella podemos explicar, por ejemplo, por qué podemos tener 10 películas diferentes que cuenten la misma historia con los mismos personajes y, sin embargo, que cada una nos haga sentir cosas completamente diferentes. ¿Cuántas versiones hay de Romeo y Julieta? ¿O del Quijote? Y ya puestos, ¿por qué generalmente las adaptaciones de cómics o de libros suelen dejar una sensación rara que nos hace compararla con el original? Sin duda, porque están escritas con lenguajes diferentes. El lenguaje del cine es, como vemos, la forma fílmica. Aquí es precisamente donde tenemos que poner nuestra atención, porque acercarse al cine no significa únicamente decir si las películas son más o menos divertidas, novedosas o llamativas por sus efectos especiales. Por ello, podríamos sugerir que hay muchas capas para leer una película, y de ahí la importancia de la crítica cinematográfica, que cumple una función social además de informativa. Si, como hemos visto, las películas nunca son objetivas, sino que construyen capas concretas de la realidad mediante la forma, es porque tienen las posibilidades de mostrar o de ocultar
parcelas enormes de nuestra realidad. Por ejemplo, tomemos como referencia el año 2000. ¿Cuántas películas rodadas antes hablaban positivamente del colectivo LGTBIQ+? ¿Cuántas películas de acción contaban con una protagonista femenina en un rol dominante? ¿Cuántos éxitos mundiales de taquilla tenían protagonistas latinoamericanos o asiáticos? De hecho, ¿cuántos éxitos mundiales de taquilla no estaban rodados o producidos por Estados Unidos? Estas películas existieron, sin duda, pero fueron excepciones y es labor de los historiadores recuperarlas y ayudarnos a reconstruir la historia del cine. Apostar por un cine cada vez más grande no es, sin embargo, apostar por una única manera de hacer las cosas ni por películas que nos digan aquello que queremos escuchar. El cine, en tanto es un arte y no un simple medio de comunicación de masas, puede jugar a la ambigüedad, puede confundirnos y provocarnos, puede generar debates y estimular la conciencia social. Es bueno también que las películas nos lleven la contraria, que nos permitan dialogar con ellas y que no sean simples vehículos para la moda, la ideología o el estado de las cosas. Precisamente en esta serie intentamos ofreceros herramientas para que podáis encontrar en cada gran película no una simple excusa para entretenerse, sino una interlocutora. Y para ello, seguiremos ahondando en estas cuestiones en la próxima entrega. ¡Hasta pronto!